Desde que entró a formar parte del grupo Volkswagen, el Octavia ha sido, sin duda, el Skoda más vendido del mundo. Un modelo que, sin llegar a ser el buque insignia, honor que recae sobre el Superb, sí ha sido uno de los primeros en recibir las últimas tecnologías de la firma checa. Tecnologías como la que me acompaña aquí hoy, la hibridación enchufable. Sí, es cierto, muchos pensaréis que el Superb también fue el primer modelo en estrenar dicha tecnología, haciendo gala de esa condición de buque insignia y de esa notoriedad. Sin embargo, una vez más, el Octavia es el encargado de democratizar esta tecnología. Ahora bien, como está sucediendo en los últimos modelos pertenecientes al grupo Volkswagen, este Octavia iV, así es como se le denomina a la gama de vehículos híbridos enchufables y eléctricos de la firma checa, está disponible con dos versiones. Una, digamos, un poquito más racional, más normalita, y otra mucho más emocionante, más deportiva, más radical, por así decirlo, que viene ligada, lógicamente, a las siglas RS. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy en este vídeo. Vamos a saber si el binomio entre la deportividad de las siglas RS y la eficiencia de las siglas IV es un buen cóctel. Así que no me enrollo ya más delante del coche, y como estamos ya casi abrazando el invierno y aunque haga un sol de justicia, hace frío, ¿qué os parece si antes de descubrirlo por fuera y por dentro nos ponemos a los mandos? Así que voy abriendo ya la puerta, me voy metiendo en el coche, no sin antes recordaros suscribiros al canal de AutoScout24 y activad la campanita para recibir las últimas notificaciones. Vamos a ver cómo se comporta en primera mano este Octavia RS IV. Bueno, menos mal que me he subido porque me estaba quedando pajarito. Pero el hecho de empezar a conducir por delante del diseño exterior o el interior no ha sido una cuestión al azar, y es que quería comprobar ya de primera mano cómo se comportaba este RS IV y sobre todo saber si merecía la pena en comparación con el RS de combustión. Pero eso es una cuestión que veremos justo al final, en la conclusión. Lo primero que os tengo que decir antes de hablaros del entramado mecánico es que dinámicamente este RS IV es digno, sobre todo, de tener las siglas RS, sin duda. La verdad es que la puesta a punto del chasis realizada por los ingenieros de Skoda es excepcional. La suspensión es firme, la dirección es precisa y lo único que varía ligeramente es los frenos. Son los frenos que tienen un tacto ligeramente esponjoso al principio, provocado por el sistema de recuperación de la energía. Pero afrontar una curva como esta, la verdad es que es una delicia en este Octavia RS IV. No tiene absolutamente nada que envidiar a ningún Octavia RS precedente sin hibridar, y ni siquiera al Octavia RS de combustión actual. Y no quiero que esto parezca una comparativa con el Octavia RS, con su hermano de combustión, pero también es que nos surge la duda de si renta más tener un motor híbrido enchufable o un motor de combustión al uso. La diferencia viene determinada porque los dos homologan o registran la misma potencia conjunta, 245 caballos. Sin embargo, cuando nos movemos con el de combustión, única y exclusivamente en este IV, lo haríamos con el 1.4 TSI de 150 caballos, y en el RS de combustión sería con el 2.0 TSI y siempre con esos 245 caballos. De hecho, las prestaciones difieren. En el de combustión exclusivamente tenemos un 0 a 100 de 6,7 segundos y 250 km por hora de velocidad máxima, y en este IV tenemos 7,3 segundos para acelerar de 0 a 100 y 225 km por hora de velocidad máxima. Pero quien se compra este o quien prefiere optar por este RS IV lo hace primero porque podrá circular en modo 100% eléctrico. ¿Pero durante cuánto tiempo? Pues para ser exactos, el oficial nos habla de 64 kilómetros. El real, nosotros hemos conseguido cubrir, sin contaminar y sin emitir, cerca de 55 kilómetros aproximadamente. Cuando hemos cargado el coche y lo teníamos al 100% por la mañana, nos marcaba 58 kilómetros, y en función de lo eficientes que seamos, podremos tener esos 55 kilómetros reales o movernos en torno a los 45, lo cual tampoco está nada mal. Tenéis que tener en cuenta que los estudios hablan de que el recorrido diario de un español
se mueve en torno a los 55 kilómetros. Por lo tanto, con este Octavia lo cubriríamos de sobra. Una vez se agote esa autonomía, podremos cargar el coche. Ahora os hablaré de cómo se mueve. Podremos cargar el coche y lo haremos en un tiempo máximo de 6 horas y media, siempre y cuando la toma sea de 1,8 kilovatios de carga. En el caso de la potencia máxima 3,6, bajaremos ese tiempo a las 4 horas aproximadamente, que es lo que he tardado yo en poder volver a tener esos 59 kilómetros o en poder recorrer esos 55 kilómetros. Tenemos una batería de 13 kilovatios hora a los 100 de capacidad bruta, 10,6 de capacidad útil, que nos da para recorrer esos 55 kilómetros por hora, o sea, 55 kilómetros, moviéndonos única y exclusivamente con el motor eléctrico. Un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes que desarrolla una potencia de 116 caballos. En conjunción con el 1.4 TSI de 150 caballos y realizando diferentes modificaciones en la centralita, nos permite tener en este Octavia RS IV 245 caballos. Y digo esas modificaciones en la centralita porque el Octavia IV tiene el mismo entramado, pero está ligeramente limitado y da una potencia máxima conjunta de 204 caballos. ¿Merece la pena? Pues por tener este modo Sport, sí. Lo que pasa es que al activar este modo Sport tenemos una sonoridad un poco más artificial en el habitáculo. Se cuela por los altavoces y la verdad es que puede llegar a ser un poquito incómodo. Tenemos otros 4 modos de conducción más: el Eco, el Confort, el Normal y el Individual, con el que podremos variar a nuestro gusto los parámetros y sobre todo con el que, si montamos la suspensión adaptativa DCC, poder variar la dureza de los amortiguadores. Pero llegados a este punto os tengo que decir que hay un punto, valga la redundancia, que no me gusta, y es que no tenemos ningún modo o ningún botón para seleccionar un modo EV, sino que nos tenemos que ir a Mode y ahí seleccionar el EV o el híbrido. Peor es cuando queremos aumentar la intensidad de la frenada. Nos tenemos que ir de nuevo a Vehículo, Configuración del vehículo, Exterior, y ahí movernos por las diferentes pantallas, ir a Recuperación y de ahí seleccionar fuerte, suave o automática. Yo os recomiendo que lo dejéis en automático porque gracias al lector de señales de tráfico nos permite, y con los datos del GPS, el coche permite ir variando de manera automática la frenada. Por ejemplo, cuando entramos en un entramado urbano va a aumentar la frenada para recuperar mayor energía y tener siempre haber recuperado siempre la mayor cantidad de energía. Ello nos permitirá, como os diría, recuperar más y sobre todo reducir el consumo, porque cuanto más nos movamos en modo eléctrico, menos gastaremos. Y eso incide mucho en lo que os voy a hablar ahora. Esos 55 kilómetros que hemos conseguido realizar de manera eléctrica van a permitir rebajar el consumo. No vamos a llegar nunca al 1,6 litros a los 100 que homologa Skoda. Si circulamos 100 kilómetros aproximadamente, nosotros nos hemos estado moviendo en torno a los 2,5 litros, 3 litros. De hecho, siendo más exactos, llevamos 60 kilómetros durante el día de hoy y estamos en unos 3,3. También es cierto que nuestra conducción no está siendo lo más eficiente. Pero si nos vamos al acumulado desde que lo hemos cogido y cargándolo única y exclusivamente 2 veces, llevamos un consumo medio en 286 kilómetros de 5,1 litros, que ojo, han sido 4,5 litros y medio, sin hacer un uso tan exhaustivo como hoy del modo Sport, y un consumo medio en eléctrico de 5,3 kilovatios hora a los 100, que está, la verdad es que muy bien. Por último, os tengo que decir que esa recuperación de la energía no se gestiona mediante las levas, como a lo mejor algún otro híbrido, ya que estas levas están destinadas a la caja de cambios automática de 6 velocidades. Este es otro cambio con respecto al Octavia RS de combustión, que está gestionado mediante un motor, mediante una caja de cambios de 7 velocidades. En este caso, 6 relaciones que se manejan mediante las levas. Lo que os he dicho, la recuperación de la energía se realizará de manera automática, o si nosotros seleccionamos la intensidad fuerte o la suave, de manera manual. Otro punto que nos ha gustado mucho es el asistente predictivo de la eficiencia que monta
y que nos permite ir mediante determinados mensajes en la pantalla, ir viendo si nos aproximamos a una rotonda, a un cruce en función de la velocidad de la vía, y el sistema nos irá diciendo si podemos levantar el pedal del acelerador o podemos seguir circulando de manera convencional. Pero bueno, os quería decir eso, que a nivel dinámico este Octavia RS IV no tiene absolutamente nada que envidiar a un Octavia RS de antaño, pero es que además somos muchísimo más eficientes, porque podemos movernos en el entorno de los 3 litros con absoluta facilidad. Y ya no os digo, si vuestro día a día es de unos 50 kilómetros, no gastaréis ni una gota de combustible. Eso sí, tenéis que tener siempre un punto de carga. Vamos a ver si encuentro yo uno, os hablo del diseño exterior, del interior, y vemos si merece la pena frente al Octavia RS de combustión. Voy a seguir disfrutando de unas poquitas curvas más y vamos a ver cómo es este Octavia RS por fuera y por dentro. Bueno, y una vez hemos visto que a nivel dinámico podría decirse que no le sientan nada mal las siglas RS, si nos ceñimos en el apartado estético, aquí os lo dejo. ¿Qué me decís? La verdad es que este Octavia RS IV sí da signos o da muestras de ser un Octavia RS o de poder enorgullecerse de lucir estas siglas pues con mucho orgullo, valga la redundancia. ¿En qué se diferencia este RS del resto de Octavias? Pues, como veis, en un frontal bastante más prominente, bastante más deportivo, agresivo. Lo consigue con unos paragolpes específicos que tiene un splitter en negro en la parte inferior, con una calandra también tintada en negro y, lógicamente, con el logo RS situado en su parte izquierda, con unas tomas de aire ligeramente sobredimensionadas para refrigerar mejor el motor, faros, en este caso full LED de serie en todos los RS, y aunque lo que os decía, las tomas de aire están sobredimensionadas, debajo de las luces antiniebla, que son LED también, están carenadas, sería como una especie de moldura. También tenemos lo que serían estas cortinas de aire colocadas en el lateral, que lo que nos sirve es, aparte de mejorar la aerodinámica y de tener menor resistencia al aire, pues en el caso de que hagamos un uso demasiado exhaustivo de los frenos, pues también refrigerarlos. Nos vamos ya a su vista lateral y aquí encontramos dos grandes diferencias. La primera, llantas de 18 pulgadas en toda la gama. En nuestro caso montamos de 19, cuestan 760 euros y la verdad es que yo me quedaría con ellas. Sería una inversión que haría porque la verdad es que le aumentan el atractivo de este modelo o de esta versión, para ser más exactos. Pinzas de freno en rojo y llegamos aquí al punto más característico. La toma de carga está situada sobre el paso de rueda izquierda delantero y ya habéis visto, cuando el coche está cerrado simplemente basta con pulsar para que se abra. Una carrocería que mantiene su longitud, 4,69 metros de largo, pero que ha sido rebajada, como os he dicho, mientras conducíamos ligeramente para aumentar la deportividad. Más detalles: las carcasas de los retrovisores en negro, los marcos de las ventanillas en negro, y antes de irme a la zaga, lógicamente en la zona derecha del parabrisas o donde queráis colocarla, la etiqueta 0, gracias, vuelvo a abrir, a esta toma de carga y a ese sistema híbrido enchufable del que ya no se quería cerrar, del que ya os he hablado. Y ahora permitidme que chasquee los dedos, mirad, ¡clac! Y aquí tenéis la zaga. He sido un poquito más vago de lo normal. Más puntos que diferencian a este RS en esta zaga. El que más me gusta a mí, sin duda. El alerón situado sobre la parte final del portón en negro. No aporta demasiado a nivel aerodinámico, o a nivel de carga aerodinámica, mejor dicho, pero estéticamente le sienta perfecto. Logo IV colocado bajo el faro izquierdo. El anagrama de Skoda cruzando todo el portón, no es exclusivo del RS, sino de todos los Skoda de última generación, por así decirlo. El logo RS
y me voy a agachar, porque tenemos una doble salida de escape, de la que esta es real, y esta es una moldura. Ciertamente, a nivel estético, es muy pintón este difusor, pero si ponemos una moldura, ¿por qué la otra es falsa? Pero bueno, no me voy a centrar en ello porque esto es un mal endémico de muchos coches que, bueno, no quería dejar pasar en el caso de este Octavia RS IV. Como veis, un apartado estético que a mí, la verdad es que me llama mucho la atención, me enamora bastante, me gusta mucho. La silueta incluso coupé que tiene, no solo el RS sino el Octavia, pero en esta versión RS esa silueta ligeramente coupé no llega a ser un coupé propiamente dicho, la verdad es que se enfatiza todavía más. Pero lo que vamos a hacer ahora es ver cómo es por dentro y si cambia tanto como lo hace por fuera. Mirad, accedemos al interior y como buena versión deportiva, el principal cambio que vemos sobre todo es ese halo un poquito más racing, determinado primero por unos asientos de corte deportivo, lógicamente con reposacabezas integrados, el logo RS en el respaldo y unos cojines laterales que la verdad es que sujetan a la perfección. Nos tiramos un poquito abajo, es una berlina, pasamos de los sub otra vez, por suerte. Y lo que os decía, lo primero que nos envuelve, voy a ir dando el contacto, es una atmósfera un poquito más deportiva que en cualquier Octavia convencional. ¿Cómo lo vemos? Pues primero, con un volante deportivo, con la parte de abajo achatada y el logo RS en su parte inferior. Costuras en rojo tanto en el volante como en el salpicadero en esta moldura que simula alcántara. Más simulaciones, este tramado, esta moldura en lo que sería como una especie de símil de fibra de carbono, pero que es una moldura plástica normal y corriente. Los pespuntes también en los asientos y poquito más. Bueno, venga, vamos a ser justos. También tenemos el cuadro de instrumentos con una tipografía, con una visualización exclusiva, en este caso de la versión RS. Podemos ir variando y tenemos diferentes menús. Hay uno en el que el rango de revoluciones o el tacómetro, vamos, está colocado como si fuese un vehículo de competición y la verdad es que esta visualización a mí me gusta mucho. Tenemos luego, como cualquier cuadro de instrumentos digital del grupo Volkswagen y en este caso de Skoda, pues diferentes menús como es la visualización del mapa, los diales, simulando los diales analógicos y lo que os decía, esta pantalla que a mí me gusta mucho y que la verdad es que simula ese aspecto un poquito más deportivo. La pantalla de 9,2 pulgadas, la más alta dentro del catálogo de multimedia del modelo, en el que no varía prácticamente nada, su manejo es bastante sencillo, bastante intuitivo, bastante rápido, no varía nada más allá del salvapantallas, por así decirlo. Tenemos sincronización mediante Apple CarPlay y Android Auto inalámbrica, tenemos sistema de navegación, pero hay dentro de ella un menú que sí cambia y que es exclusivo de este Octavia RS IV y también del Octavia IV. Y es, si le damos aquí a gestor de la energía, tenemos diferentes opciones, tanto para la carga como para la climatización, la preclimatización del habitáculo. Si nos vamos al botón Mode del que os he hablado cuando estábamos circulando, tenemos aquí los diferentes programas de conducción, el Eco, el Confort, el Normal, el Sport y el Individual, pero es la única manera, como ya os he dicho, de forzar el movernos con el sistema eléctrico o pasar a un sistema híbrido y que sea el propio motor el que lo gestione, como ya os he contado. Para mí es un poquito incómodo en el sentido de que podíamos tener directamente un botón que pusiera EV, ya os lo he comentado, pero no entrar a través de las pantallas. Por lo demás, no varía absolutamente nada. Si os quiero comentar, no voy a meterme detrás, porque no varía absolutamente nada en capacidad, en espacio para las piernas, pero sí os quería resaltar que este Octavia sigue siendo una de las berlinas más habitables de su categoría, sobre todo en el hueco para las piernas e incluso para la cabeza. Pero hay un detalle que sí cambia en este Octavia RS IV y es el maletero. Venid, vamos a verlo. Porque el maletero es uno de los grandes perjudicados de esta hibridación enchufable. Y es que, aunque veáis ahora mismo un hueco gigantesco, propio de cualquier Octavia, en este Octavia RS IV
e incluso en el Octavia IV normal, perdemos 150 litros. ¿Y cuánto nos deja eso? Pues un volumen de 450 litros. No hace falta que hagáis la cuenta. 600 litros es lo que cubica un Octavia de combustión al uso, y como veis, pues los 150 litros quizá son demasiados. Aún así, lo que os digo, tenemos un hueco de carga gigantesco, con una muy buena profundidad y sobre todo con una boca de carga provocada por este portón, la verdad es que es bastante amplia. ¿Y por qué perdemos esos 150 litros? Pues mira, perdonadme que os dé la espalda, esto es algo que normalmente no se va a hacer, aprovecho, lo dejo aquí, salgo un momento del plano, y es porque al colocar la batería bajo los asientos traseros, se ha tenido que recolocar el tanque de combustible, que está ahora mismo aquí puesto. Por lo tanto, perdemos esa capacidad ya que hemos tenido que redistribuir, perdonad, los diferentes elementos. Un detalle, tenemos hueco para dejar los cargadores. Tenemos este huequecito pequeño que incluso si no optamos por tener el cable meneques, que es el que tengo aquí guardado porque el meneques Suco lo tengo conectado en el garaje, pues podremos utilizar este pequeño hueco de unos 40 litros, aproximadamente 50 litros, para guardar nuestros enseres más personales. Otro detalle que también, no voy a montaros la bandeja, el suelo del piso, perdonad, y es que mantenemos el abatido de los asientos mediante estas dos palancas. No se llegan a vencer de manera automática, pero sí tenemos casi un piso completamente plano, aunque en su parte final llega a subir ligeramente, y con esta configuración tenemos 1405 litros, que la verdad es que es un muy buen volumen, sobre todo si queremos cargar objetos de gran tamaño. No se puede pedir todo, en los híbridos enchufables tenemos esta merma, la pérdida del maletero, en algunos híbridos enchufables, sobre todo los que están desarrollados sobre plataformas que han sido pensadas para vehículos de combustión al principio y luego se han ido derivando en motores o en versiones híbridas enchufables. En este caso de este Octavia, 450 litros, es lo que os digo, que sigue siendo una muy buena capacidad, pero ligeramente más pequeña que un Octavia convencional. Vamos a ver los últimos detalles, que os tengo que decir cuánto cuesta este Octavia. Bueno, pues está claro que Škoda se suma a la moda de la hibridación enchufable y se suma a esa moda de ofrecernos este tipo de tecnología bajo un envoltorio de lo más deportivo. Lo que os decía antes en el diseño exterior, probablemente esta silueta lateral sea la más definitoria del modelo del Octavia en concreto. Pero también, como os decía mientras conducíamos, ¿merece la pena comprarse este Octavia RS IV? Sobre todo si lo comparamos con el enemigo que tiene en casa, es decir, el Octavia RS a secas. Pues eso os lo voy a dejar a vosotros. Yo simplemente os voy a decir que por este Octavia RS IV, Škoda pide 39.440 euros, que son 3.120 euros más de los que pide por el Octavia RS a secas, con el motor 2.0 TSI de 245 caballos. Ya hemos visto que a nivel dinámico apenas aporta diferencias, a nivel mecánico quizá sí son un poco más notorias, sobre todo cuando queremos hacer un uso un poco más deportivo, más prestacional, pero el hecho de que en el parabrisas esté la etiqueta 0 de la DGT quizá diga mucho en favor de este modelo, más aún cuando, si puedes aplicar el plan MOVES 3 vigente a día de grabación de este vídeo, te puedes ahorrar unos 5.000 euros entregando un vehículo para achatarrar. Por lo tanto, estaríamos hablando de un precio de unos 34.440, es decir, euros, es decir, 2.000 euros menos que el RS de combustión. Es una duda bastante complicada de resolver, porque los que nos gustan las prestaciones y la gasolina, quizá nos iríamos al RS convencional, pero la verdad es que este RS IV tiene muchos puntos favorables, sobre todo siempre y cuando tengamos una toma
de carga a nuestra disposición. Pero bueno, quiero que seáis vosotros los que me pongáis aquí abajo qué os ha parecido este Octavia RS IV. Espero que ya os hayáis suscrito ya al canal. Si no lo habéis hecho, dadle ya a suscribir, que le hayáis dado a like si os ha gustado el vídeo y que hayáis activado las notificaciones para recibir esas alertas relacionadas con los últimos vídeos, videopruebas, videocomparativas y videocontactos. Y hablando de toma de carga, ya que estoy aquí, voy a ver si encuentro una toma de tierra en la que poder conectar mi Octavia RS IV y seguir siendo eficiente. A ver, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. A ver. ¡Uy! Vaya. Hasta la próxima.